En menos de 48 horas, el presidente Nayib Bukele tomará posesión para inaugurar un nuevo periodo presidencial y luego de una elección que dejó en el camino a los partidos tradicionales más importantes como Arena y FMLN. ¿Es la exclusión, la marginación o no de los adversarios políticos en la toma de decisiones un camino viable para sacar al país adelante y poder superar la situación de pobreza y las dificultades en materia de seguridad pública? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a conversar con nuestros invitados en torno al cierre de 10 años de la gestión del FMLN y una nueva etapa con la administración Bukele a partir del próximo sábado. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Luis Mario Rodríguez. Él es el director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Luis Mario, bienvenido. William, buenas noches. Encantado. Excelente. También agradecemos a Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Roberto, bienvenido. Buenas noches. Gracias, William. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, excelente. Yo creo que es importante, ¿no?, que iniciamos con algo que tiene que ver con haciendo esa retrospectiva, un poquito, digamos, bueno, no poquito, sino mucho al final de cuentas, ¿no?, porque son 10 años, se dice fácil, pero es una década de ejercicio del poder del FMLN, en la primera administración con Mauricio Funes, la segunda con Salvador Sánchez Serén, y ustedes, Luis Mario, allá en FUSADES, que han presentado esta semana este informe del Salvador, año político, junio 2018, mayo 2019, y que sin duda alguna esto permite también hacer esa especie de retrospectiva, ¿no?, sobre cómo se puede perfilar, digamos, 10 años de ejercicio del FMLN en este país. Bueno, es correcto, William. En 2009 iniciamos en el Departamento de Estudios Políticos un análisis fundamentado en información pública. Tuvimos acceso a información pública hasta que el instituto se creó en 2012-2013, si no me equivoco, y eso nos permitió entonces fundamentar mucho mejor cada una de las áreas que estudiamos y analizamos en el departamento. Básicamente, para complementar los análisis que hacen nuestros colegas de estudios económicos y de estudios sociales, sí, nuestro análisis se refiere al cumplimiento de las promesas del presidente de la República, al cumplimiento de su plan de gobierno y a una perspectiva de índole política. Es decir, nosotros analizamos qué tanto las bases que respaldaron la candidatura del que se convirtió en presidente lo siguen haciendo cuando llega a la presidencia de la República. Vemos cuáles han sido las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo, cuál la relación del presidente con el sector empresarial y su compromiso con la democracia. El FMLN, básicamente, en este caso nosotros hemos hecho el estudio del quinquenio, es decir, de Salvador Sánchez Serén, pero sí podemos hacer un contraste muy claro, ¿no? El presidente Sánchez Serén terminó con el estilo confrontativo que veníamos, digamos, teniendo desde 2009, cuando el presidente Funes llega a la presidencia e inicia con pues una estrategia básicamente de confrontar con el sector empresarial y con una diversidad de actores que lo criticaban y que él consideraba sus adversarios políticos. Entra el presidente Sánchez Serén en 2014 e inmediatamente rompe con este estilo, abre mesas de diálogo, permite que distintos actores empresariales, sociales y sindicales nos sentemos con él y bueno, con sus ministros, y ahí claro se critica, y lo decimos abiertamente en base a pues evidencias que tenemos comprobadas, que hubo falta de acuerdos o mejor dicho, de concreción de los acuerdos a los que llegábamos en las mesas. Sí. Lo otro es que también detectamos en el presidente Sánchez Serén un respeto a los principios de la democracia liberal, es decir, la independencia de poderes, la libertad de expresión, todo lo que signifique la libertad de asociación, la celebración de elecciones. Es decir, en contraste con el presidente Funes, donde se manipuló la institucionalidad para perseguir criminalmente a sus adversarios, en el caso del presidente Sánchez Serén mostró bastante tolerancia en este sentido.
Un tercer aspecto tiene que ver con el tema de la eficacia de la administración pública. Ahí sí hay datos muy claros en materia de inversión pública, en materia de crecimiento económico, en el ámbito de la infraestructura estratégica como el Chaparral, Citrams, el aeropuerto, el Chaparral, ¿no?, que ya lo mencioné, el puerto de la Unión, donde hubo retrasos bastante grandes, y en el área social, que también hacemos un análisis con acceso que obtenemos de los distintos ministerios, donde si bien hubo un avance moderado, también hubo decisiones a nuestro juicio equivocadas. Ejemplo muy claro: aunque el paquete escolar es importante para muchos niños y familias, lo es también la infraestructura escolar, y hubo ahí un déficit muy importante en la administración. Excelente. Ahora, yo creo que es importante también, Roberto, entonces conocer desde Funde un poco la aproximación que ustedes han hecho a estos 10 años de ejercicio, porque dice Luis Mario un poco el estilo, de la manera confrontativa que administraba Mauricio Funes, como lo hacía Sánchez Serén. Uno piensa si era que también había un estilo distinto, ¿no?, en esa parte de confrontación, si digamos en el caso de Mauricio Funes era mucho más evidente en términos de que era más mediático, y en el otro caso Salvador Sánchez Serén un poco más silencioso, en tanto incluso tenía mucho menos exposición mediática. En ese punto de la confrontación definitivamente que tuvimos un cambio de estilo, por decirlo así. Funes definitivamente era una persona confrontativa, bastante agresiva cuando se le criticaba, y Sánchez Serén pues creo que ni respondía, pues, o sea, no. Creo que el problema primero con los 10 años y después con los 5 años de Sánchez Serén es que indudablemente tú no podés decir que todo está malo, hay aspectos positivos. Lo acaba de señalar Luis Mario, el hecho de que cuando llegó Sánchez Serén dijeron: miren, ya viene aquí la revolución y viene, digamos, el socialismo. Sí, en tanto Sánchez Serén era uno de los 5 comandantes de la FMLN. Entonces vienen los duros, porque vaya, en el caso de Funes fue duro blandito, el caso ya es duro, y vienen los grandes cambios. Y la realidad es que en términos de respeto, digamos, a la legalidad, en términos, te diría, incluso de si tú analizas la relación con ciertos sectores empresariales, no fue mala. Quizá hubo más perdón, Roberto, pero eso no sería en parte también porque había un nivel de institucionalidad bastante sólido, un sector empresarial bastante fuerte, cohesionado, y digamos, una cosa es el haber querido hacer algo y o no haber podido, o porque no dejaron hacer algo. Es que en parte no pudieron, y acordémonos lo que pasó en el periodo de Funes, incluso cuando se quiso saltar esa institucionalidad con el decreto 743. Sí, el tarimazo allá en Corte Suprema de Justicia. Exacto, o sea, hay una serie de hechos que indicaban que sí lo intentaron. Lo que pasa es que tiene razón, el país tiene cierta institucionalidad que, por cierto, muchas veces comparada con Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador resalta como un país que tiene mejor institucionalidad. Y tuvimos en el periodo también de Funes y de Sánchez Serén una sala de lo constitucional bastante sólida e independiente. Tuvimos posteriormente una buena fiscalía, tuvimos un instituto de acceso a información. O sea, el funcionamiento de los pesos y contrapesos. Es decir, estos gobiernos tuvieron bastante contrapeso, y eso creo que ayudó a que tuvieran un comportamiento menos, diría, ideológico. Y yo me acuerdo que a muchos les decía: miren, no se preocupen tanto por el tema ideológico, va a ser un poco difícil que rompan determinadas cosas por el tipo de institucionalidad que tiene el país, por lo menos en ese momento, no sé si ahora ya es un poco diferente. Y el problema va a estar, y lo señalan las encuestas, es en la gestión. Sí. Fueron bastante inútiles, con algunos aciertos tal vez que estuvieron en algunas áreas, pero en general el saldo es de inutilidad. Fueron bastante inútiles en gestionar la cosa pública. Creo que yo ponía un ejemplo banal a veces, así. Mira, si ni siquiera pudieron, tú te acuerdas, gestionar bien el zoológico. Incluso dejaron al mismo director cuando se habían dado todos aquellos casos de la muerte de los animales. Sí. El viceministerio de Transporte ha sido un desastre total, pero un desastre total cuando se podían hacer cosas baratas, sin mucha complejidad, sin grandes obras, ¿no?, de pasos niveles. Ya no se diga el manejo, yo diría, de la economía. Ahí sí que fallaron mucho en esa parte.
Bueno, excelente. Tengo que hacer la primera pausa y solo compartir este dato, ¿no? Porque la Universidad Centroamericana UCA, a través del Instituto Universitario de la Opinión Pública, del YUDOP, daba a conocer esta encuesta. Preguntaban, durante los 5 años de su gestión, ¿el presidente Salvador Sánchez Serén gobernó bien o gobernó mal al país? Gobernó mal, 59.6. Ni bien ni mal, 25.2. Gobernó bien, 15.2. Resultado de la encuesta YUDOP sobre la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Vamos a una pausa, volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados, Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, y Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE. Yo creo que hay un tema importante que podemos analizar también ahora, es cuál es el escenario, cuál es la condición que recibe el presidente Nayib Bukele a partir del sábado 1 de junio, en términos de, justamente siguiendo el hilo de la conversación el segmento pasado, Luis Mario y Roberto, sobre la parte de institucionalidad, o sea, qué tipo de institucionalidad es la que se ha configurado en el país, el tema de el check-in balance, de los poderes, el tema de probidad, Corte de Cuentas de la República, el papel de la Sala de lo Constitucional, la sección de probidad misma en Corte Suprema de Justicia. ¿En qué condiciones está el país? A ver, empecemos por las instituciones de control. Esas son independientes del Ejecutivo. Y en todo caso, la independencia no significa falta de respaldo. El presidente tendrá presupuestariamente, ojalá, que mantener un vínculo estrecho con estas instituciones, no para manipularlas, que en eso ha dicho que va a ser muy respetuoso de las instituciones de control, sino para conocer sus necesidades. ¿Qué le hace falta a la Fiscalía General? ¿Qué le hace falta a la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué puedo hacer para mejorar los controles que tienen que ver con la Corte de Cuentas que tan criticada es? Es decir, al presidente, que durante la campaña estableció como uno de sus temas más importantes la lucha contra la corrupción, justo le conviene fortalecer a la institucionalidad. Habló de una misión internacional, eso está sobre la mesa. FUNDE y otras organizaciones han propuesto el establecimiento con determinadas características que principalmente hablan de la independencia y del cumplimiento de la Constitución para no estar por sobre la Fiscalía. Bueno, yo creo que todos los actores e instituciones que hemos promovido la institucionalidad y su fortalecimiento, vamos a esperar que esos proyectos de ley vengan, vamos a esperar las iniciativas que el presidente haga para fortalecer las instituciones y a opinar siempre en el marco del Estado de Derecho. Un aspecto importante es cómo se va a relacionar el presidente de la República con otra institución que es fundamental, y es su relación con el órgano legislativo. Ayer que presentamos el informe y la evaluación del presidente Sánchez Serén, vimos que 45% de sus iniciativas más importantes, no de todas las iniciativas, contaron con la unanimidad en la Asamblea Legislativa. O sea, muy a pesar de que se planteaba en algún momento ese nivel de confrontación y de distanciamiento. O sea. Eso es. Lo importante es que pudo construir coaliciones y no obstante los temas del presupuesto general de la Nación y sobre todo el tema de los préstamos, los empréstitos, se dilató más el acuerdo. Al final lo obtuvo. En el caso del presupuesto general de la Nación fue el tercer y cuarto año donde se retrasó días porque se aprobó en la primera semana de enero, sobre todo porque ahí no se cumplían los parámetros de la Constitución, que habla de un presupuesto balanceado. Hasta que se cumplió la sentencia de la Sala que dijo que tenía el presupuesto que incluir ingresos y gastos, entonces se aprobó por unanimidad. Eso es importante, y los datos que nosotros registramos en el documento lo que nos dicen es que el presidente llega con el partido que lo llevó al poder, que tiene 10 diputados. El resto, para llegar a 43 o para llegar a la mayoría calificada, 56 votos, tiene que ser a través de coaliciones, a través de negociaciones, a través de mucho diálogo y discusión con el órgano legislativo. Perfecto, Roberto, pero podemos pensar entonces que el presidente Nayib Bukele a partir del 1 de junio tendrá el escenario legislativo, digamos, un poco, puede ser adverso en términos de que no tiene una correlación de fuerzas oportuna o adecuada, en términos de decir tenemos los 43 votos, pero que eso lo puede obligar a entrar en un proceso de negociación, de diálogo, o entrar en una dinámica distinta de decir, bueno, aquí tensionemos, polaricemos, no importa, pero teniendo la mirada puesta en elecciones de 2021. Me parece que las circunstancias en que él llega va a necesitar de mucha madurez política para negociar. Y tú no puedes negociar a través de un tuit. Tuiteando no puedes negociar.
porque a veces los TIC lo que hacen es crispar un poco más la relación, dependiendo obviamente del estilo. Entonces, muchas de esas medidas que tú dices, Luis Mario, que él va a impulsar, entre ellas, para impulsar, va a requerir fondos, por decirte algo, y préstamos, claro. Y esos no van a pasar fácilmente, porque necesita mayoría calificada, aunque haya algunos diputados que se dan vuelta y votan o quieren votar para darle esos préstamos. Se va a requerir mucha habilidad política. Ahora, yo sí creo que entonces va a tener muchas dificultades, sobre todo si no hay por el lado de la oposición una inteligencia negociadora, porque hasta ahora han sido muy torpes en eso, y por el otro lado también, sí, del lado de Bukele no hay una madurez política para negociar. Ese en el caso de la relación con Asamblea Legislativa. Sí. En el caso de los otros órganos, Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, y hablaba ahí del tema de la sección de probidad, cómo se ve Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional. Te hago un comparativo entre los gobiernos. Por ejemplo, en el periodo de Saca, prácticamente, digamos, había un control del Ejecutivo, del Legislativo y de las instituciones de control. O sea, tenía una incidencia tan grande con la Fiscalía, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la cercanía significaba que no había muy independencia en las instituciones de control. En el caso de Sánchez Serén hay más distancia y hay más independencia. Llega esta sala que tuvimos anteriormente, ¿no? Al final llega también un fiscal con bastante independencia, y entonces le toca definitivamente tener que jugar con algunos contrapesos. En este caso, lo que le va a tocar a Bukele es, por un lado, instancias que no van a estar tan cercanas a él, porque no tiene posiblemente esa incidencia, pero hay un cambio cualitativo. Y tú lo estás viendo ahorita en la Corte Suprema de Justicia, en el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia. Realmente es muy, muy preocupante lo que están haciendo con los casos de la sección de probidad. ¿En qué sentido, por ejemplo? Por dos sentidos. Sí. Uno, que ya lo hemos nosotros denunciado, que está atribuyéndose competencias que no tiene, ¿no? Porque ellos lo que tienen que hacer es recibir de la sección de probidad el informe, valorar definitivamente si pasa o no pasa, pero empezar ellos a dar plazos, empezar a prácticamente manejar lo que tiene que hacer la sección de probidad, no les compete. Primer caso. En el caso de Corte Plena. En el caso, estoy hablando de Corte Plena, Corte Plena, sí. Digo, se está arrojando unas atribuciones que no tiene. Y en segundo lugar, lo que estamos viendo es que los casos emblemáticos, los casos de dirigentes políticos que están en la lista desde hace tiempos, bueno, ya pasó el señor Guillermo Gallego, que si está el señor Cifrido de Reyes, o está el señor Merino, Óscar Ortiz, Douglas, o sea, dirigentes políticos hasta ahora, ninguno. Han ido a agarrar, ¿no?, a funcionarios que te diría, pues, que se les dice que son miles nada más, pero los de los millones no los meten. Son funcionarios. ¿Qué puede haber en esto una acción deliberada entonces? Yo creo que si es lo que no quisiera, que ahí lo que se esté dando justamente el cambio cualitativo es que ahora ya no se actúa con independencia, sino se actúa por componendas. Es decir, yo no te voy a tocar a este y tú no me tocas a este otro. Eso es lo que podría estar expresando esa circunstancia. Entonces, vamos a ver si siguen esa línea de sacar funcionarios, ¿no?, de gobierno que han tenido, pues, a veces hasta buen desempeño, como Blanca Imelda Jaco, el señor Isusi, Carlos Rosales, todos estos funcionarios que ahora salen y los agarran por unos miles, mientras que a los dirigentes políticos emblemáticos, que posiblemente ya hay millones, a eso no. Vamos a ver qué pasa, y ojalá nos dé una señal positiva, ¿no?, de que han cambiado, pero hasta ahora las señales son bastante preocupantes. Excelente. Sí, quizás vamos a la pausa, y al regresar, Luis Mario, le doy la palabra para que hagamos el análisis desde entonces la perspectiva de Fusades. Hacemos una pequeña pausa comercial, volvemos.
Conversábamos entonces en el segmento pasado sobre este tema, ¿no?, que tiene que ver con qué tipo de institucionalidad se encontrará Nayib Bukele como presidente de este país, Luis Mario, y en esa línea, pues obviamente, usted tenía una opinión y lo interrumpí porque teníamos que ir a la pausa. Pero, no, entonces... gracias, William. Yo creo que es importante poner sobre la mesa varios aspectos. El doctor se ha referido a algunos cuantos. En primer lugar, está en la Asamblea desde hace ya un tiempo importante la petición de la sociedad civil de una nueva ley de probidad. Sí. Es decir, digamos que muchos de los problemas que se pueden estar presentando de interpretación, de procedimientos dentro de la Corte Suprema de Justicia, bueno, el mismo presidente, señor presidente de la Corte Suprema lo mencionó, puede ser precisamente porque se está trabajando con una ley que data de los años 50, ¿ya? En principio, jurídicamente, yo sí creo que la Corte tiene facultades, pero creo que eso tiene que analizarse. Mi declaración de patrimonio fue auditada por la Corte Suprema de Justicia y a mí me encantaría que todos los que fueron funcionarios o administraron fondos públicos se sometan a un escrutinio que es sumamente difícil, familiarmente, personalmente, pero que al final a usted le permite estar con la frente en alto señalando que no obstante estuvo 2 años y medio auditándole 14 años de su vida financiera, pues bueno, puede estar tranquilamente opinando como lo estoy yo acá. Yo no creo que el título de dirigente político, ¿ya?, necesariamente signifique o sea equivalente a corrupción. Yo creo que los que están en política, por supuesto, tienen que mostrar sus finiquitos, tienen que mostrar todo aquello que, bueno, demuestre su inocencia. Y claro, ahí es donde el procedimiento de una ley de probidad, independientemente se trate de un dirigente político, sí, de un funcionario, de un director que de acuerdo a la ley tiene que ser auditado, entonces se someterá a un proceso con igualdad de condiciones, sino aquel donde si se le da una prórroga de 10, de 90 días, en mi caso fueron 10 días estrictos y fueron los que se tuvieron para presentar los 650 folios que tuve que presentar. Entonces, esto también está generando o puede generar, William, y sería muy peligroso para la administración, un temor que gente buena quiera asumir cargos públicos, porque se cree que de manera arbitraria, ¿ya?, inmediatamente que usted pone un pie en la administración es corrupto. Yo creo que ahí es importante acompañar y ojalá que el presidente en su momento lo respalde, una nueva ley de probidad, una nueva ley de la función pública que se profesionalice del Estado, sí, para evitar este tipo de situaciones. Y entonces que no se parte de la presunción de inocencia. Bueno, eso es un derecho y una garantía establecida en la Constitución, pero a mi juicio el fortalecimiento institucional está aprobado. Kevin Casas, ex vicepresidente de Costa Rica, hizo un estudio con un autor de apellido Carter, uruguayo, donde ven todos los casos emblemáticos en América Latina y dicen, miren, buena parte de la lucha contra la corrupción ha funcionado por nueva legislación, ¿ya? Y en ese sentido, insisto, tener una ley de los 50 pone en problema a cualquier institución por falta de criterios que estén uniformes en la entidad, en la instancia. Entonces aquí el tema es, revisemos legislación, ojalá se apoyen los funcionarios también en las propuestas de sociedad civil y bueno, avancemos en esa lucha contra la corrupción. Un tema que me interesa que ustedes puedan dar opinión, Roberto, sobre todo porque también les incumbe y es Corte de Cuentas de la República. Se ha dicho que intentó entonces auditar los gastos reservados y ha tenido dificultades allí en Casa Presidencial. Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó esta semana a la Presidencia que le otorgó 3 días hábiles después de la notificación para que quite la reserva, el monto total diario de gastos reservados y su número de compromiso presupuestario. Esto fue tras una petición que también participaron ustedes como Funde, ¿no? ALAC. Sí, la ALAC y las personas pues, que la dirigen, Jaime López y Sonia Hernández, fueron pues los que presentaron esta petición hace tiempos, ¿no? Y que finalmente el instituto resolvió favorablemente. Pedíamos que se entregara solo para el 2018 el libro diario que se llama de gastos reservados, es decir, cuáles son las erogaciones diarias que se hacen, para dónde van, ¿no? Y esto es importante porque aunque sea solo para 2018 ya sienta precedente que eso incluso ya va a ser público. O sea, ya se quitó el tabú de que los gastos reservados no podían ser auditados, vistos. Exacto. Y ahora, con mayor razón, la Corte de Cuentas puede. La Corte de Cuentas podía
a nuestro entender la Corte de Cuentas podía hacerlo, aunque vino una resolución, creo, o una declaración de la presidencia diciendo que no eran auditables los gastos reservados. Y entonces la Corte de Cuentas, en lugar de pelearla, pues se conformó, por decirte así. Ahora está, digamos, ya, si lo hacen desde la sociedad civil, con mayor razón lo tiene que hacer la Corte de Cuentas. Y lo otro importante es que también los fondos reservados, que ahora son 30 millones en este presupuesto, que se dio un paso positivo porque está claramente establecido que van para la OIE. Sí. Porque antes iba gasto reservado, abarcaba todo. Ahora específicamente se puso, y creo que ese ha sido un paso positivo. Pero aún así, mire, como son gastos de la seguridad, entonces no puede nadie verlos, nada de esto es discrecional. Entonces todavía existe una discrecionalidad. Y lo que logramos es que también el instituto pidiera reglamentar, como en otros países se hace, esos gastos reservados. Es decir, en otras partes esos gastos son auditados por alguna comisión especial bajo criterio de confidencialidad, en Estados Unidos con el Senado, claro, ¿no? Que entonces se han sentado dos precedentes importantes que creo que el próximo gobierno tendrá que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, para todo esto, Luis Mario, entonces hay que profundizar, por ejemplo, en el tema de hacer establecimiento de diseño de reformas a algunas normativas. Decían ustedes, la sección de probidad, pues si tiene una ley que data del 1950, ¿no?, en adelante. Pero entonces hay que trabajar mucho en eso para poder darle más solidez en términos institucionales, digo. Es que, William, mire, a ver, hay que dar muestras claras que se quiere avanzar en la modernización del Estado, en la transparencia, en la lucha que viene haciendo la sociedad civil en este tema. Fíjese usted, nosotros registramos en el documento que presentamos ayer 2 actos del presidente de la República que, bueno, son puntos negativos. Uno de ellos fue que sancionó una ley de probidad que se aprobó en la Asamblea Legislativa que claramente venía a hacer un retroceso en la lucha contra la corrupción, ¿ya? Esa ley luego fue declarada inconstitucional. Y luego el presidente vetó una reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General que le daba independencia y autonomía a la unidad de investigación financiera de esa institución. Y esto fue lo que derivó la expulsión de nuestro país del... Por supuesto, del GAFI, del Grupo Edmond, ¿no? Donde se comparte información, sobre todo para grandes casos de lavado de dinero, ¿no? Ahí entonces hay muestras donde lamentablemente, y se prueba con claridad, que el Ejecutivo también tiene mucho que ver con el combate a la corrupción. Es decir, el próximo gobierno tiene en sus manos, digamos, herramientas que no tuvieron otros, ¿ya?, para transparentar aún más el Estado. Y el doctor Rubio acaba de mencionar claramente esta posibilidad que se abre ahora de los gastos, principalmente del organismo de inteligencia del Estado, que precisamente tiene que ser auditable, ¿no? Y que tiene que ser, sobre todo, visto por Corte de Cuentas de la República, donde hemos venido impulsando durante, vamos a decirlo, varios quinquenios, la reforma de por qué no se eligen con mayoría calificada. Son la única elección de segundo grado, claro, que va por mayoría simple, 43 votos. Entonces, tiene mucho que ver con el compromiso, ¿ya?, de los titulares de los órganos de Estado. Ciertamente hay que blindar a las instituciones para que, sin importar quién llegue, funcionen, pero también hay que tratar de seguir mejorando y presionando para que quienes lleguen se sometan a un proceso, como por ejemplo los magistrados de Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, de la Fiscalía General de la República, y entonces lleguen también buenos titulares, ¿no? Porque también depende de las personas. Fíjese usted cómo venía la Fiscalía antes de Douglas Meléndez y cómo actuó una vez llegó este fiscal, porque hubo voluntad y compromiso. Bueno, excelente. Tenemos que hacer la última pausa comercial. Regresamos con más. Creo que es importante saber sobre la base de que también en el país debe o no instalarse una CICIES, algo parecido, digamos, a lo que siempre se ha hablado de lo que se ha constituido en Guatemala con una CICIG. Una CICIES, Roberto, ¿cuál debería ser la fundamentación? ¿A partir de qué y qué criterios para que pueda ser una instancia que de verdad ayude al esclarecimiento, pero también a la investigación en actos de corrupción? Primero hay que discutir la necesidad. Desde nuestro punto de vista es necesario
especialmente en estos momentos de debilitamiento de la institucionalidad. Eso dicho, nosotros hemos preparado un documento donde está la médula de lo que nosotros consideramos que debería ser, nosotros le llamamos la MISIC, la Misión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. No solo es un tema semántico, tiene que ver con otras cosas que podemos profundizar, pero una de las primeras cosas de características que debe tener es obviamente la independencia, incluso la independencia del gobierno. En Guatemala incluso se fue en contra de la familia del mismo presidente, o sea, hasta ese nivel de independencia llegó. Lo que pasa es que la CICIG en Guatemala generó como bastantes anticuerpos, porque se le critica mucho. Entonces acá también hay anticuerpos contra Naciones Unidas, porque dicen, mire, estos nos van a meter aquí, son de izquierda. O sea, hay una serie de leyendas y de prejuicios en torno a eso. Entonces yo creo que sí podemos trabajar por una instancia internacional independiente. Lo segundo, y yo creo que hemos tenido la oportunidad de ver también lo que tiene el gobierno, y te diría que tenemos muchas coincidencias, bastantes coincidencias. Por ejemplo, el hecho de que se respete ese principio constitucional de que la única institución que tiene monopolio de la investigación del delito es la Fiscalía. Y eso sí, pedimos que sea digamos una instancia que esté respetando eso, y nos hemos cuidado mucho. Yo creo que también el futuro gobierno, que por lo que vivo, pues no está mal en el papel, está bien diseñada. Ya vamos a ver cómo se da la implementación, pero esta es nuestra visión, por lo menos de esos dos elementos. Uno, respeto a la legalidad nacional e independencia, y luego obviamente calificación, para que sean gente calificada. Claro, Luis Mario, en el caso de Guatemala obviamente que se cuestionaba el tema de que, por ejemplo, hasta qué punto los plazos establecidos para que se instalara una CICIG y que tuviera resultados, pero que eso se viera reflejado en el fortalecimiento de las instituciones, y que en un momento determinado obviamente la CICIG salía de Guatemala y quedaban esas instituciones debidamente fortalecidas. Pero ahí hay un tema que se plantea como una debilidad, que se dice, bueno, después de más de 10 años y la situación continúa de debilidad institucional. Entonces, ¿cómo debería enfocarse en el país una estructura que pueda ser más o menos parecida? Bueno, William, mire, creo no equivocarme, pero los primeros que trajimos acá a uno de los que impulsó la CICIG en Guatemala, que es el ex vicepresidente de ese país, don Eduardo Stein, fuimos nosotros en FUSADES. Montamos un debate donde queríamos escuchar las razones, queríamos conocer los argumentos jurídicos, queríamos enterarnos de la evolución de la CICIG desde 2006 a la fecha, cuando don Eduardo Stein, ex vicepresidente de Bercher, pues hace todos los trámites en Naciones Unidas y se instala esta misión. Luego volvimos a traer en 2 ocasiones adicionales a don Eddie Stein, una para que diera una clase en nuestra escuela de gobierno precisamente sobre la Comisión Internacional. Estamos, por supuesto, en el caso del Departamento de Estudios Legales, esperando lo que el doctor ha mencionado, que los proyectos de ley sean públicos, y que esa experiencia que tuvimos de conversar con los protagonistas, en este caso guatemaltecos, bueno, vayan a volcarse en propuestas, en análisis, una vez tengamos los proyectos de ley que se tienen que ver a la luz de la Constitución. Lo menos que puede hacer una institución seria que ha venido promoviendo la transparencia es rechazar el debate sobre algo que podría fortalecer a la institucionalidad. Aquí lo importante es que esa institucionalidad, como ya lo dijo el doctor Rubio y otros que están impulsando este debate de manera correcta, es que se respete la Constitución y haya independencia, y bueno, tratemos que las instituciones continúen, digamos, funcionando y no haya un retroceso como lo han mencionado, ¿no? Si uno hace un repaso en Centroamérica y ve cómo hay 3 expresidentes en el caso salvadoreño procesados, uno condenado, otro expresidente que no terminó su proceso y otro pues asilado, cuando ve un exfiscal general detenido, cuando ve funcionarios que están siendo cuestionados en la Corte Suprema de Justicia, y cuando por supuesto tenemos, a mi juicio,
un entramado de acceso a la información pública que ya lo quisieran otros países, eso hay que cuidarlo mucho y hay que evitar, en la medida de lo posible, que una instancia foránea ya pueda inmiscuirse en las atribuciones. Por eso va a ser fundamental el estudio de los proyectos para que venga a fortalecer y se complemente con estas instituciones, ¿no? Bueno, perfecto. Solo quiero, para que cerremos un poco la opinión de ustedes también sobre, porque se ha conocido ya algunas figuras, ¿no? Mujeres que están ocupando ya prácticamente, que han sido delegadas por el presidente Nayib Bukele para ocupar cargos públicos, cargos ministeriales. Y quiero mostrarles a ustedes un anuncio que hizo el presidente electo Nayib Bukele hace algunos minutos atrás, cuando ha confirmado a Morena Ileana Valdés Vigil como ministra de Turismo. Ahí tiene usted el perfil, que lo dio a conocer también a través de su cuenta de Twitter, como ya lo ha hecho en los casos anteriores. Se refieren a ella como investigadora académica, administradora de empresas, comunicadora y relacionista pública que ha consagrado su vida al estudio profundo en el marketing y la publicidad. Graduada como licenciada en administración de empresas, inició su carrera de marketing también en una división de McCann Erickson en publicidad, en investigación y mercadeo para marcas. En febrero de 2017 fue nombrada directora nacional de marca País en El Salvador. Desde ahí se afrontó el reto de implementar la estrategia integral de imagen País a nivel nacional e internacional. Ella es la que tiene usted en pantalla, Morena Ileana Valdés Vigil, la ministra de Turismo. Quiero cerrar un poco con esto, conociendo la opinión de lo que se ha tenido, Luis Mario, hasta hoy en la conformación parcial de gabinete del presidente Nayib Bukele, que obviamente solo son mujeres, incluyendo en este caso a la representante de El Salvador ante Naciones Unidas. Bueno, el presidente ha venido poco a poco revelando a sus ministros en comparación con otros gobiernos a estas alturas. Ya conocíamos ministros, viceministros, algunos presidentes de autónomas, a los titulares de los entes reguladores, me refiero a la Superintendencia del Sistema Financiero, a la Superintendencia de Competencia, a la Defensoría del Consumidor, pero al final, pues el presidente, si quiere presentar a su gabinete completo, pues tiene, digamos, el sábado para poder hacerlo. Lo más importante en este caso es que los ministros que nombre tengan la capacidad, en función de la lectura de sus currículum, veremos cómo eso lo llevan ya a la práctica y sobre todo se abran a los sectores de la vida nacional para que ojalá podamos todos trabajar de manera coordinada, ¿no? En el documento que presentamos ayer hay un capítulo sobre la transición de gobierno. Ahí señalamos los encuentros que ha tenido el presidente con el órgano ejecutivo, no han sido, digamos, muy buenos. El órgano ejecutivo, el frente va a la asamblea y veremos cómo va la relación ahí, los enfrentamientos que ha tenido con la Corte Suprema, con algunos medios. Eso ojalá una vez él sea el presidente de todos los salvadoreños se superen y empecemos a trabajar, ¿no? Cierro con tío Roberto entonces. Mira, tres cosas breves. Por favor. Yo creo que nos estamos enfocando bastante en el gabinete y una cosa clave va a ser el estilo de gobernar. Sí. Es decir, centralizado, descentralizado, un talante más democrático republicano, un talante más monárquico. Yo creo que es importante ver el estilo del proceso de toma de decisiones que va a haber en el gobierno. Eso va a ser clave. Segundo, en los nombramientos hasta ahora me parecen bien originales, innovadores, poco a poco, mujeres. Yo conozco a unos más cercanos que a otros, a tres de ellas, que me parecen Alexandra Gil, María Chichilco, Carla de Varela. Creo que pues, son mujeres capaces, está bien hecho, las otras no las conozco mucho. Y finalmente faltan los cargos, pues, que no es que los otros no sean importantes, pero defensa, vamos a ver si sigue este señor eterno, si seguridad, gobernación, que ahí tiene un rol político importante, Hacienda, las empresas públicas, economía, Hacienda. O sea, vamos a ver. Bueno, platicamos entonces más adelante también para saber ya un poco justamente ese tono del perfil. Ok, William, gracias. Perfecto, gracias. William, muchas gracias. Bueno, perfecto. Agradecemos a ustedes que nos acompañaron esta noche. Nos vemos mañana siempre en 8 en punto. Buenas noches.